Y a consecuencia de eso, pues me envolví en el mundo musical desde esa edad. A los 13 años ya tenía un cigarrillo en mi boca. A esa edad me reunía con personas mayores que yo, porque tocaban. Y debido a que yo no tenía una identidad como hijo de Dios, busqué esa identidad en el mundo. Y eso le pasa a todas las personas que en su casa, que en su hogar, no le inculcan su identidad en Cristo. No es una religión, amado, lo que hay que inculcarle a nuestros hijos. Es inculcarle a través de un modelaje como sacerdotes nosotros, los padres, de que ellos son creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y que a través de tu modelaje como sacerdote de tu casa, ellos puedan emular tu conducta y seguir tus pasos como hijos de Dios. Y tú reafirmarlos continuamente que ellos son hijos de Dios, con una misión, con un propósito, que no nacieron por un accidente, que no son producto de la evolución, que no son producto de un accidente cósmico, sino de que son parte del plan poderoso que Dios tiene para la humanidad en este tiempo, y tú inculcárselos de contigo en sus vidas. Porque cuando un hijo no tiene identidad como hijo de Dios, su identidad en Cristo la va a buscar en el mundo. Y eso fue lo que yo hice. Busqué en el mundo esa identidad que en mi casa no me supieron dar, porque ellos tampoco la tuvieron. Mi papá era un hombre bueno, era un hombre noble, era un hombre trabajador, pero como a él no le inculcaron su identidad en Cristo, él no me la pudo inculcar a mí, y yo entonces la tuve que buscar en el mundo. Y cuando uno pasa por esos procesos de transición en la vida, amado, uno es marcado a través de experiencias muy nocivas que pueden captarte la muerte, como te dije, que pudo haber pasado a mi vida, que me pudo haber causado parar y terminar en la cárcel, o atado a algún vicio o a una enfermedad, cuando no tenemos esa visión del reino de Dios. Pero dentro de esas circunstancias me crié, y aún así pude estudiar y gradué, y de verdad que no sé cómo me gradué, porque en las condiciones que yo estaba, yo no sé cómo me gradué. Y en ese tiempo conocí a mi esposa, y también surgió el divorcio de mi casa después de 18 años, cosa que nos laceró grandemente, hermano. Laceró a mis hermanos, me laceró a mí. Mi mamá estuvo sumida en una depresión por más de 15 o 20 años a causa de ese divorcio. Por lo cual también exhorto, amado, que nunca te divorcies sin buscar consejería, nunca te divorcies sin buscar consejo de Dios, porque tus hijos sufrirán la consecuencia, como nos pasó a nosotros. El hogar, amado, es la unidad, es la institución que Dios ha puesto en esta tierra para traer orden y estructura a la sociedad, y para prolongación de vida mientras esas generaciones obedezcan al Dios de dioses. Así es que te exhorto a que nunca abandones tu casa, a que nunca te separes, a que mantengas ese vínculo, amado, porque el divorcio causa grandes laceraciones en el corazón de los hombres y de los niños. Uno cae en confusión, uno cae en no entender lo que está sucediendo, y uno entonces no sabe de dónde agarrarse, y si no tienes una identidad, como te dije, en Cristo, te agarras de lo peor. Y eso fue parte también de mi desenfreno. Cuando yo no tenía de dónde agarrarme, pues más me metí en el sistema del mundo, en la concupiscencia y las pasiones de la carne. Y si Cristo no llega a mi vida, amado, mi vida hubiera terminado en una grande tragedia. Pero gracias a que el Señor llegó a mi vida, amado, hoy soy siervo de Dios, amado. Y eso es lo que quiero exhortarte a ti, a que seas tú también. Cuando mis padres se divorcian, ellos se deciden ir a Estados Unidos. Y yo le digo, no, yo me voy a quedar, porque yo había conocido a Lizzie. Y Lizzie era un plan de Dios para mi vida, aunque ninguno de los dos conocíamos al Señor. Y cuando yo me casé con ella, imagínate el concepto de matrimonio que yo tenía, que yo le dije, bueno, Lizzie, para yo casarme contigo, yo necesito que los viernes tú me lo des como viernes social.
yo quiero salir con mis amigos, yo quiero darme el trago. Esa era la visión que yo tenía de matrimonio, de hogar. Así que imagínense qué visión más distorsionada. Y ella no me protestó, ella no me dijo nada, me dijo que sí porque el papá de ella hacía lo mismo. Y vemos ahí el patrón de conducta cuando hay algo que está mal formado, cuando algo está disfuncional, cómo lo seguimos propagando y cómo lo seguimos dejando que se siga desencadenando hasta que viene Cristo y rompe con eso. Pues yo me casé. Cuando me casé, amado, ya estábamos graduados. Mi esposa había hecho su maestría, yo había graduado en sociología, como dijo el hermano Mark. Nosotros nos habíamos casado, teníamos casa, teníamos carro, trabajábamos. Yo trabajaba en seguro social, de traductor. Lo teníamos todo, pero no teníamos a Cristo. Y yo recuerdo que todos los viernes yo llegaba a casa después del trabajo, me daba mi bañadita y para la calle, a darme el trago, a estar con mis amigos. Visitaba el restaurante Las Pampas donde estaba Jorge Emiliano. Íbamos a diferentes lugares y comenzó a suceder algo en mi vida en el transcurso que yo comencé a salir a coger esos viernes sociales. Yo comencé a experimentar la voz de Dios. ¿Cómo fue? No me lo pregunte. ¿Por qué sucedió de esa forma? No me lo pregunte. Pero en las barras, amado, el Espíritu Santo comenzó a inquietarme sin que yo viera ningún tipo de propaganda evangélica, sin que yo escuchara un mensaje de la palabra del Señor, absolutamente nada. El Señor dijo, yo quiero a ese, y lo fue a buscar. Amén, amado. Y así es Dios cuando está persiguiendo a alguien y cuando tiene un propósito con una persona, lo persigue donde quiera que se meta. Amén, amado. Y aún en las barras, amado, yo comencé a oír una voz sutil que me decía, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú has recurrido a este lugar? Y yo como que decía, como que buscaba quién me estaba hablando, porque no era mi voz. Me decía, regresa a tu casa, vuélvete a tu hogar. Y yo comencé entonces un proceso de introspección en mi vida, donde comencé a analizar quién soy yo, por qué yo nací, qué va a suceder el día que yo me muera, qué pasa después que uno pasa el umbral de la muerte. Y yo no tenía explicaciones a esas preguntas porque nadie nunca me las había explicado. Y cada vez que yo salía los viernes social, esa voz comenzaba a inquietarme a que yo regresara a mi casa. Y de llegar a mi casa de las 6 de la mañana, que a veces yo llegaba, o a las 3 o 4 de la mañana, yo empecé a llegar a la 1, después a las 12, después a las 11, después a las 10 y finalmente me quedaba. Y cada vez que yo regresaba a mi casa, yo me metía en un cuarto a pensar en esto que me estaba sucediendo, en esta sensación extraña de querer saber quién yo era, por qué yo había nacido, cuál era el propósito y la razón de ser de mi vida. Si yo moría en ese momento, ¿qué sucedería con mi vida? Y yo no tenía contestación a esas preguntas. Entonces, en esa trayectoria yo comenzaba muchas veces cuando salía, cuando no encontraba el ambiente propicio en el condado o en Isla Verde o en Viejo San Juan, empezaba a dar vueltas. Y en la medida que daba vueltas por las calles, si veía a una prostituta me daban deseos de llorar. Si veía a un drogadicto me daban deseos de llorar. Si veía a un anciano me daban deseos de llorar. Si veía a un desvalido o un ciego me daban deseos de llorar. Y estaba teniendo como una ultrasensibilidad a las cosas que normalmente no me importaban. Y era que Dios estaba preparando mi corazón, amado, para lo que Dios tenía conmigo, amado. Y yo comencé a sentir esa inquietud de que cada vez que veía a alguien sufriendo en dolor, en quebrante, se me salían las lágrimas de mis ojos, amado. Porque había algo que me estaba atrayendo a ver la vida desde otra perspectiva diferente a la que yo no conocía. Y yo recuerdo en un momento dado que yo estoy en la oficina de Seguro Social y alguien me enseña el periódico de
ese día. Y cuando yo veo la portada, era un gran terremoto que había acontecido en la Ciudad de México. Y cuando yo leo aquella experiencia de ver esa noticia se me metió dentro de todo mi ser y me sacudió. Y de momento comencé a pensar y a darme cuenta cuán frágil es la vida, cuán inseguro es todo de aquello a lo cual nos agarramos en el mundo. Me di cuenta que todos nuestros sueños, cuando están basados en lo físico y en lo natural, en un abrir y cerrar de ojos, todo se puede derrumbar. Lo que el hombre ha creado por cientos de años, que le ha tomado decenas de años edificar, en un abrir y cerrar de ojos, todo se puede destruir. Y yo comencé a cobrar conciencia entonces de que yo me había estado agarrando de lo que realmente no me podía dar seguridad, porque esas cosas que para nosotros pensamos que nos dan seguridad, realmente no tienen ningún sentido de seguridad cuando la tierra tiembla. Y ese fue el mensaje que el Espíritu Santo quiso poner en mi corazón, que yo necesitaba tener una fuerza superior, una seguridad superior, que no se circunscribe al mundo físico y material, sino que se circunscribe al mundo sobrenatural de Dios, de parte de Jesucristo, donde cada uno de nosotros tiene que estar cimentado su vida. Amén, amado. Y yo recuerdo, amado, que yo llegué a mi casa con un sentido profundo de tristeza, amado, que yo no le puedo explicar a usted el grado de tristeza que yo sentía por esa noticia de ese terremoto. Y cuando yo llego a casa, yo le digo a mi esposa: Lizzy, ¿leíste sobre lo que pasó en México? Y ella me dijo: sí, pero ella no lo estaba viendo como yo lo estaba viendo, porque yo lo estaba viendo ya a través de la perspectiva de lo que Dios quería que yo viera. Y yo le comencé a decir: Lizzy, tú te das cuenta que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí muy cómodos, muy en nuestra casa, en nuestro medio ambiente, ahí en ese lugar hay gente que está debajo de los escombros, hay niños, hay ancianos. Cobré una conciencia, amado, como si yo estuviera viviendo la experiencia del terremoto allí físicamente. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar, y mi esposa me decía: ¿pero por qué estás llorando? Y yo le decía: no sé, pero me embarga una tristeza profunda de saber que hay gente debajo de los escombros que no los pueden alcanzar y que aquí nosotros estamos tan cómodos. Y mi esposa me decía: yo no entiendo, pero ¿por qué tú estás reaccionando así? Y ya ella venía viendo el patrón de conducta mía, de que había ido abandonando las salidas de los viernes social y que cada vez estaba llegando a mi casa, pero ella me observaba, pero no decía nada. Pero sabía que algo estaba pasando en mi vida, pero como no sabíamos a quién llamar, a quién recurrir, no teníamos amigos cristianos, no sabíamos nada de la palabra de Dios, pues no sabíamos, estábamos sin fe y sin esperanza, sin saber de dónde agarrarnos. Y yo recuerdo que esa noche, cuando yo le cuento lo del terremoto, yo empiezo a tener unas visiones. Y yo comienzo a decirle a mi esposa, como si yo fuera el narrador de las noticias de fin de año, comienzo a decirle: Lizzy, vienen tiempos difíciles para la humanidad. El mundo va a ser sacudido por grandes eventos atmosféricos, grandes eventos telúricos. Vamos a seguir viendo un mundo en conflicto, en guerra. La maldad se va a incrementar, las guerras se van a seguir aumentando. Y ella me decía: ¿pero de qué tú hablas? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Y lo más grande era que, a pesar de que yo le decía las cosas, yo no sabía por qué se las estaba diciendo, sino que eran cosas que me llegaban a mi mente. Y yo no entendía, yo sentía que la cabeza me quería estallar. Y yo, todo el tiempo, desde que yo llegué a mi casa, desde las 6 de la mañana, no paraba de llorar. Y ella decía: ¿pero qué te pasa? ¿Tú has estado tomando algo? ¿Tú has estado haciendo algo? Y yo le dije: no, es el momento cuando más sobrio he estado, pero no sé lo que me está sucediendo. Y comienza en mí, amado, un sentido de desesperanza, de angustia, porque estoy viendo estas cosas, las estoy hablando, pero no sé qué hacer con ellas. Y de momento, en medio de eso,
de ese correr, porque yo empecé a correr por mi casa, entraba a un cuarto, me metía a otro, salía y entraba a otro, corría a la sala, diciéndole en todo momento lo que yo veía en mi mente. Y de momento oigo una voz que dice: y tienen que estar unidos y preparados. Y yo comienzo a decirle a mi esposa: Lizzy, tenemos que estar unidos y preparados. Tenemos que estar unidos y preparados. Y ella decía: pero unidos y preparados ¿para qué? Y yo le decía que yo no sabía. Yo no sabía para qué teníamos que estar unidos y preparados. Y yo empecé a configurarlo en mi mente a base de una experiencia física. Y yo le dije: mira, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a papi, a mi hermano, y dile que vengan aquí porque tenemos que estar unidos y preparados. Y ella me decía, después, que pensaba que yo me estaba volviendo loco, porque como no sabíamos lo que nos estaba pasando. Y de momento esa noche llega mi hermano Mickey, que mi hermano Mickey a veces ha tocado la batería aquí, y él llegó con su hijo. Y cuando yo vi a Mickey a través de las rejas, yo quería abrazarlo. Y él me decía: no me abraces, que eso me hace sentir incómodo. Tú sabes cómo son el espíritu machista cuando uno no está en el Señor. Y yo lo que sentí por él fue un amor tan grande que yo lo que quería era abrazarlo. Y yo le decía: Mickey, tú sabes una cosa, tú eres mi hermano. Tú sabes lo que significa eso, que tú eres mi hermano. Y como que yo todo lo veía con una percepción y una sensibilidad tan extraordinaria que no me podía contener de quererlo abrazar. Y cuando él entró, lo abracé por tanto rato que me dijo: ok, ya suéltame. Y entonces cuando yo los oigo a ellos, él y mi esposa hablando, mi esposa diciéndole: mira, él llegó del trabajo rarísimo, está hablando de un terremoto que hubo en México, me está diciendo de unas visiones que él está viendo de cosas que van a suceder en el mundo, lleva llorando más de 4 horas, está temblando y angustiado y yo no sé lo que le pasa. Entonces Mickey le dijo a mi esposa: pues va a haber que darle una Valium para que se tranquilice. Y yo le dije: no, una Valium no es lo que yo necesito. Yo no sé lo que es, pero no es una Valium lo que yo necesito. Y en ese momento mi sobrino, que yo creo que el hijo de mí, que tenía como aproximadamente 8 o 9 años, cuando él me vio sentado en la cama temblando y en aquel estado de angustia y lloroso, él me agarró y yo sentí que no era él. Cuando él me agarra, yo siento una mano fuerte alrededor de mí y él me dice: tío, mírame a los ojos. Y cuando yo lo miro, me dice: ¿de qué tú te preocupas si yo te amo? Y cuando me dijo eso, yo sentí algo, una presencia poderosa, y yo sé que fue el Señor que usó a ese niño para expresar el amor que él sentía por mí, amado. Y sentí, amado, y entendí el poder que tiene el amor cuando alguien está en crisis, cuando alguien está pasando por el día malo. Aleluya. Dios usó un niño que me amó con su pureza para expresar la grandeza de su amor. Y cuando de momento yo me quedé tranquilo, yo sentí que me habían puesto una sobredosis no de Valium del cielo, aleluya. Y yo sentí una paz tan grande y pude esa noche acostarme. Al otro día me levanto, voy a trabajar. Sonia sabe que yo era bien bullanguero, me gustaba la fiesta, me gustaba el baile. Y cuando ese día llego a mi oficina, estaba bien callado, meditativo. No quería que nadie se me acercase porque yo no me quería acordar de lo que yo había experimentado la noche anterior. Y recuerdo que pasé el día bien callado en mi oficina y regreso a casa sin ningún deseo de que aquella experiencia se vuelva a repetir. Pues tan pronto entro por mi hogar, la experiencia comienza inmediatamente de nuevo a sentir aquella tristeza, aquella pesadumbre, a decirle a mi esposa que esos eventos iban a seguir manifestándose, que iban a intensificándose. Y yo le dije: pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos puede ayudar? Y yo sentí que yo tenía que clamar.
que clamar a un Dios que yo no conocía. Y de momento yo levanté mis manos al cielo en mi casa y dije: si hay un Dios, si hay un ser supremo, si hay alguien que me pueda ayudar, por favor, ayúdame en esta hora. Y recuerdo que yo sentí un deseo, pero tremendo, como una fuerza que me llevaba a buscar en un closet que había en mi casa, fuera de la casa, donde estaba lleno de cajas que habíamos traído de nuestra mudanza del apartamento a la casa. Y yo oigo esa voz que me decía: busca ahí. Y yo empiezo a abrir cajas y a sacar cosas. Y mi esposa me decía: ¿pero qué tú buscas? Y yo le decía: yo no sé, pero lo que yo necesito está aquí. Y ella me decía: pero ¿cómo tú vas a no saber lo que tú estás buscando y saber que está ahí? Yo le decía: pues no comprendo eso mismo. Yo estoy buscando algo que no sé lo que es, pero está aquí. Y sigo abriendo y abriendo. Y cuando de momento, en una parte, la parte más baja de la caja, toco algo así, la voz me dice: eso, sácalo para afuera. Y cuando lo saco, era una palabra de Dios que estaba en una caja en mi casa, que era de mi hermano Johnny, que la había dejado hacían años en mi casa. Y cuando yo cojo el libro, tú sabes lo primero que yo hice con él: lo tiré contra el piso. Yo le dije: ¿de qué me sirve un libro? Tantos libros que yo leí en la universidad, de filosofía, de psicología, de sociología. ¿De qué me sirve un libro? Y vuelvo y oigo esa voz que me dice: léelo, léelo. Y cuando yo abro el libro, amado, me cae, amado, en la primera epístola de Juan y comienzo a recibir esta palabra que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Cuando yo sentí esas palabras, amado, yo comencé a gritarle a mi esposa: el libro me habla, el libro me habla, porque yo sentía que el libro no eran letras, sino que se había vivificado en mi espíritu, aleluya. Y yo sentí que la carga del pecado en ese momento se levantó. Yo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, vi toda mi vida pasando, todo el daño que hice con mi pecado, con mi maldad, y sentí un profundo arrepentimiento, amado. Y a partir de ese momento fui hecho libre de toda carga y vine a los pies de Cristo. ¡Aleluya! En un instante vi toda mi vida y recibí liberación ahí mismo, solamente leyendo la palabra de Dios. Y descubrí, amado, que este libro es algo poderoso, amado. Esto no son páginas ni letras muertas. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz, amado, más cortante que espada de dos filos, aleluya. Que el que la lee de todo corazón, su vida será transformada. Ese día dormí como nunca antes, mejor aún que el día que mi sobrino me dijo que me amaba. Y al otro día yo le digo: Lizzy, llama a la oficina, que hoy yo no voy para la oficina. Yo voy a leer el libro negro. Así yo le decía: el libro negro. Y comencé desde por la mañana a escudriñar. Y como a buscar que esa voz me hablara. Y como me había guiado paso a paso a todo lo que yo necesitaba, yo seguí dependiendo de esa voz. Y le digo: ¿qué voy a hacer hoy? Me dice: lee, pásate el día leyendo. Y a eso de las 10 de la mañana tocan en mi casa. Y cuando yo voy afuera, son los muchachos de un centro de rehabilitación de estos cristianos. Hermano, yo llevo 35 años viviendo en el mismo sitio. Me han ofrecido bolsas, polvorones, chocolates, bizcochos, pero en 35 años nadie nunca, después de aquel momento, me ofreció comprar un libro. Y cuando ese muchacho me dice: ¿quiere comprar un libro? Yo le digo: ¿cómo se llama el libro? Cuando me lo enseña: Señor, hazme llorar, de Cookie Rodríguez.
Yo lo agarré a través de la reja y yo dije, dame acá ese libro que el Señor a mí me hizo llorar. Y cuando yo empiezo a leer este libro maravilloso, man, Cookie Rodríguez y yo éramos bien similares. Ella se crió en las calles de Nueva York igual que yo. Vivió en Cagua igual que yo. Estudió en el Colegio Católico de Cagua igual que yo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede haber una coincidencia tan grande? Esto tiene que ser alguien que me está hablando. Esto tiene que ser todo parte de este plan que me están hablando. Y ella también estuvo atada a los vicios igual que yo, pero ella también fue libre del Señor a través de la sangre de Cristo cuando invocó el nombre del Señor. Después de eso, como a partir de las 12 o la 1, yo oigo la voz que me dice, limpia tu casa. Y yo digo, pero si mi esposa es bien limpia, todo está nítido. Uno pensando con una mente natural, carnal, pero como yo había empezado a discernir esa voz, yo le dije, dime, ¿qué es lo que tengo que limpiar? Y yo empecé a irme por cada cuarto de mi casa y abrir las puertas y abrir los closets. Y cuando abro un closet que yo tenía, estaba lleno de licor, de whisky, de ron, de cigarrillos, porque yo daba una fiesta en Navidad, mano, que aquello era, y ya yo me estaba preparando, porque esto fue en noviembre del 1978, y ya yo me estaba preparando para las Navidades. Pues la voz me dijo, coge todo eso y límpialo y bótalo. Y no lo vendas ni lo regales, porque lo que no es bueno para ti, no es bueno para nadie. Y cuando mi esposa llega por la tarde, la casa olía a ron y a cerveza. Y ella me decía, ¿pero qué es eso? Yo le dije, yo vacié todo el licor que hay en la casa, todos los cigarrillos los tiré por el inodoro para abajo, porque esta casa será casa de oración para ti y para mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amado, el trato de Dios con mi vida ha sido algo extraordinario, pero la clave es la obediencia incondicional. No le pongas condiciones a Dios. Y tú sabes cómo yo llegué a esta conclusión. Yo dije, si yo no le ponía condiciones al pecado, ¿por qué le voy a poner condiciones a Dios? Si para el pecado yo me di en cuerpo y alma, ¿por qué para Dios no me voy a dar en cuerpo, alma y espíritu? Si Él me pide algo, yo sé que lo que Él me pide es para mi beneficio y para su gloria. Así es que cualquier cosa que Él me pida, yo se la voy a dar, amado. Y ese es mi consejo. Tú quieres crecer, tú quieres descubrir lo que Dios tiene para ti. Dale a Dios una obediencia incondicional. Si te pide tu Isaac, dale tu Isaac, amado, porque Él proveerá un sacrificio para glorificarse Él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Al tercer día le digo a mi esposa, voy a dejar de comer. ¿Cómo que a dejar de comer? Pues he sentido no comer. Yo no sabía lo que era un ayuno. Si Él me dice, haz un ayuno, yo no lo entiendo. Te dijo, deja de comer. Y yo dije, voy a dejar de comer por 3 días. Y ese era mi ayuno. Y en esos 3 días, yo me metí a decirle al Señor, Señor, ¿qué significa esas visiones que tú me mostraste? ¿Qué significa eso de unidos y preparados? No entiendo, Señor. Salí ese día, me dijo, vete a la librería Betania. ¿Se recuerdan la librería Betania? Que muchos libros compramos ahí. Cuando llego allí en el carro, yo oro y digo, Señor, guíame a lo que yo voy a hacer aquí. Cuando entro por la puerta, amado, al fondo de la librería, yo siento que tenía que ir. Y cuando llego al fondo de la librería, está la visión de David Wilkerson. ¿Cuántos han leído este poderoso libro, amado? La visión de David Wilkerson. Y yo tomé el libro, lo compré y me fui rápido a casa a escudriñarlo. Y cuando yo analizo todo lo que David había visto aquí en el año 73, fueron cosas parecidas a las que yo había visto en mi visión. Entonces cuando mi esposa llega, yo le dije, Lizzy, tenemos que empezar en un proceso de descubrir qué es todo esto.
porque yo entiendo que esto es un plan al cual Dios nos está llamando para colaborar y hacer algo con nuestras vidas de cambio, pero también de anunciar algo que tenemos que anunciar. Entonces lo primero que yo empecé a hacer fue leer todo lo que tuviese que ver con profecía escatológica de la palabra de Dios, y entonces compraba todos los periódicos. Y si quieren después al final pueden ir a aquella mesa para que vean los periódicos ya añejados y amarillos del año 79, que yo empecé a recortar, porque el Espíritu Santo me decía: recorte esos periódicos para que tengas evidencia de lo que yo te estaba mostrando en el 79, cada vez que tú cuentes tu testimonio. Y así lo comencé a hacer, y así comenzamos a caminar en el Señor. Y mi esposa me seguía aunque no entendía, y yo no lo obligaba. Yo le dije: mira, Lizzy, yo voy a dejar toda esa vida, yo voy a dejar toda esa vida de fiesta, de bebida, de salida. Yo no te obligo a ti a que lo hagas, porque tú no has tenido esta experiencia, pero trata de entenderme. Pero en la medida que ella vio que le cambiaron a aquel viejo hombre de esposo que tenía y le pusieron un hombre amoroso, cariñoso, un hombre que la quería cubrir, ella dijo: yo me quiero sujetar a ese Dios que yo todavía no conozco y que tú has conocido. Aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y yo recuerdo que como era Navidad, nosotros teníamos que ir en casa de mi suegro a la fiesta de la familia. Y las fiestas en casa de mi suegra y mi suegro eran descomunales, carnales, horribles. Y yo le dije: Lizzy, yo no puedo entrar ahí, yo no puedo ir ahí. Pero yo oré y el Espíritu Santo me dijo que fuera a la fiesta. Pues yo obedecí. Y cuando voy a la fiesta y abro la puerta, me quedé horrorizado con lo que vi. Yo vi el ambiente en el cual yo disfrutaba tanto, pero ya no a través de un velo, sino como Dios lo veía. Y veía a la gente como deformada, distorsionada su rostro, y los sonidos musicales estridentes de la música mundana causaban laceraciones a mi espíritu y mi alma. Y yo pienso que Dios me permitió entrar allí para que me diera cuenta de dónde Él me había sacado y de dónde Él quería que yo le ayudara a sacar a otros. Aleluya. Y yo recuerdo que la gente, cuando yo llegué, me dijo: mira, ahí está